Todos los caminos llevan a Felipe Calderón. Dale like y comparte este video. En toda estructura del mundo siempre va a haber una jerarquía y lo vamos a ver en cualquier clase y estructura de la familia, de las empresas, de los gobiernos del mundo. En la familia debe de haber un matriarca o un patriarca, padres, hijos. En una empresa debe de haber un dueño, debe de haber un dirigente, debe de haber un director, debe de haber un ejecutivo y finalmente deben de estar los obreros. Y en el caso del gobierno y de los gobiernos del mundo debe de haber un presidente de la república, debe de haber unos secretarios de estado y deberá de haber un principio de separación de poderes que divida justamente el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, subdividiéndose en gobernadores, alcaldes, senadores, jueces, diputados y muchos otros más. De 2006 a 2012 ocurrió un caso extraordinario. Esto no quiere decir en ningún momento que se trate de un aspecto positivo, sino de algo anómalo en un sistema democrático consolidando un fraude electoral. 2006-2012, un espuriato legalizado. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Al llegar a través de un fraude electoral, esto evidentemente tuvo que forzarlo a ganar legitimidad. Legitimidad que no tenía a través de las votaciones y con una grave polarización en esta democracia imperfecta, pero que desde luego en el ámbito mexicano siempre va a ser muy tensa. En el segundo aspecto, desde luego que necesitaba credibilidad a la hora de tomar decisiones y políticas públicas que sin duda alguna no les iba a gustar a la nación. Y una de ellas, para darle un golpe de legitimidad, fue el tema de la guerra contra el narcotráfico. Desde luego que tenía que haber un general, alguien, un hombre que enmarcara, personalizara y tuviera una cara para liderar ese frente contra la guerra, contra la corrupción y contra el crimen organizado y la violencia que cada vez derramaba más sangre en el país. La guerra contra el narcotráfico y su arquitecto y su mano derecha, Genaro García Luna. Un aspecto que debemos de tomar en cuenta es que no fue solo Genaro García Luna. Hubieron tentáculos de las fuerzas del Estado que tenían la encomienda de acabar con la crisis de seguridad de este país. Tenían la labor, tenían la tarea, la responsabilidad y cualquier forma que le queramos decir para que no eludan de ninguna forma su culpabilidad en los actos criminales y de guerra que se cometieron de 2006 a 2012, la responsabilidad que tenían que acabar con la violencia en este país. Genaro García Luna encabezando la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Cárdenas Palomino y ahora el recién nombrado por voluntad propia culpable Iván Reyes Arzate. Todos los caminos llevan a Felipe Calderón. Pero ¿cómo es que esto está funcionando en torno y un camino que nos dé clara evidencia para Felipe Calderón? Número 1. No es la justicia mexicana. Es la justicia estadounidense. No es gratuito que sea en esta administración ligada a Trump y ligada a Joe Biden en la que finalmente se esté buscando en los Estados Unidos el nombre de este personaje, Genaro García Luna, y no lo está enjuiciando cualquiera, sino el juez Brian Cogan. Sí, el mismo juez que enjuició y sentenció y dejó por vida a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más peligroso de todos los tiempos. Y es este mismo juez, Brian Cogan, que está llevando el caso de Genaro García Luna. Cuando le pidieron a Genaro García Luna que se declara culpable o inocente, él se dijo que era inocente, lo cual es un acto tremendo de osadía y de cinismo, pero que al final de cuentas pues es un recurso que él puede utilizar para sustentar inocencia. Habría que ver cómo le va. El aspecto contrario y negativo es que hace unos días Iván Reyes Arzate, un peón, un gran peón sobre este tema del narcotráfico, se declaró culpable y dijo que sí, participó en asociación delictuosa y tuvo delitos con el narcotráfico, tuvo delitos con el crimen organizado y que no actuó solo, sino también con sus colaboradores, con sus subalternos y con sus superiores, en este caso Genaro García Luna. En el caso de Luis Cárdenas Palomino, bueno, está en el Estado de México y esto es más bien por delitos de tortura. Se presume que el caso es el que ha llevado 15 años de su vida
a un caso desgraciadamente bastante mediático como el caso Florence Cassés e Israel Vallarta. Israel Vallarta, quien se encuentra más de una década en encierro y que no le han dado una sola respuesta a su sentencia, pero bueno, Luis Cárdenas Palomino en el Estado de México ya se encuentra ahí, paradójica y profética de forma incluso algo siniestra en el mismo penal que Israel Vallarta. Y todos estos hombres, toda esta jerarquía necesitaba un superior. ¿Quién era el superior de Luis Cárdenas Palomino? Quien por cierto fue condecorado por las manos de su presidente como el mejor policía de México. ¿Quién era el superior de Iván Reyes Arzate? ¿Quién era el superior de Javier Lozano? ¿Quién era el superior de Genaro García Luna? Un solo hombre que hoy siempre se dedica a tener todas las soluciones del país, pero que por alguna extraña y vaga razón nunca las aplicó cuando él era gobierno. Y se trata justamente de Felipe Calderón. Todos los caminos llevan a Felipe Calderón. Genaro García Luna está en un limbo y una cuerda muy tensa y floja que solamente le va a permitir una o dos salidas. O colabora con la justicia norteamericana o de plano se lo pone en contra para salvar el pellejo de su ex jefe, que por cierto ya no le ha dado mucha frecuencia ni solicitud a su vista. Y con esto quiero decir que Felipe Calderón ya se acostumbró a que cada que agarran a uno de sus subalternos y de sus subordinados, guarda silencio. Y es que creo que Felipe Calderón ya aprendió una muy importante lección. Aprende a quedarte callado. En diciembre de 2019, cuando atraparon a Genaro García Luna, Felipe Calderón cometió un error brutal, nefasto, funesto, trágico, pero para nosotros muy revelador. Y es que tuiteó: no tenía el conocimiento de que Genaro García Luna estuviera en actividades ilícitas. Lo niego categóricamente. Y de ahí nació el famoso lo niego calderónicamente. Después, cuando atraparon a Luis Cárdenas Palomino, a Iván Reyes Arzate, el señor ya no tuiteó. Ya no habló, ya no se expresó, ya no utilizó los medios de comunicación, ya no utilizó las radiodifusoras, prensas escritas, televisoras, a sus periodistas de confianza que solía llevarse a pasear, ya no utilizó ningún medio y ya no dio ninguna declaración pública, ni su postura, ni su posicionamiento, reflexiones, pensamientos, nada. No hizo un solo comentario, ni con la detención de Luis Cárdenas Palomino, y hasta el día de hoy no se ha pronunciado sobre la ya culpabilidad confesa de Iván Reyes Arzate. ¿Por qué se debe esto? Por algo que siempre hemos escuchado, pero que pocas veces prestamos atención. Todo lo que digas puede ser usado y será usado en tu contra. Y Felipe Calderón, al negar el conocimiento de la existencia de vínculos criminales entre Genaro García Luna y él y el crimen organizado, ya está dando una postura de la cual no podrá escapar si es que algún día tiene que ser citado ante la justicia de aquí o de allá. Felipe Calderón tiene un grave problema. Y para Calderón no solamente quedan dos vías históricas y de forma que pueden actuar en el hoy, pero también en el futuro, porque no hay mayor y mejor juicio que el juicio social, que el juicio de la historia. Veámoslo en esta perspectiva. Calderón tiene dos posibilidades y dos vías de pasar a la historia. La primera, asumirse como un personaje inepto, idiota e irresponsable que no conocía los vínculos delincuenciales de un personaje como Genaro García Luna, de Iván Reyes Arzate o de Luis Cárdenas Palomino. Puede presumir una estulticia, una ignorancia, una inocencia, puede presumir una ineptitud para justificar la aberración de confianza en las fuerzas del Estado para que el narco estuviera coludido con el gobierno. O asumir finalmente su responsabilidad, amarrarse los pantalones, amarrarse verdaderamente los pequeños pantalones y decir sí tenía conocimiento, sí sabía lo que hacían, sí, yo lo permitía, yo fui beneficiado y sí, esta guerra, la guerra que yo provoqué, la herencia que yo le dejé a Enrique Peña Nieto y luego él la magnificó, la herencia que padece hoy en día en México, la crisis de seguridad, la sangre que se derrama, las niñas que se secuestran, las mujeres que asesinan, los padres que ya no ven a sus hijos. Sí,
esa responsabilidad histórica es mía y la voy a asumir. Pero como bien sabemos, Calderón nunca ha sido un hombre de responsabilidades y mucho menos de valentía. Pero va a preferir pasar a la historia como un personaje inepto, asumiendo una ignorancia bestial, que aceptar su culpabilidad. Pero eso sí, tarde o temprano, aquí o allá, todos los caminos llevan a Felipe Calderón. Muchas gracias.